Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para Quinto de Secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura Y divertida. Hola chicos. Y el programa de hoy tratará sobre ciencias sociales. Antes de empezar, vamos a viajar hacia un mundo de personajes increíbles, porque llegó la hora de Leemos Juntos. Hola chicas y chicos de quinto grado de secundaria de todo el Perú. Bienvenidas y bienvenidos a Leemos Juntos, donde una vez más leeremos textos que nos permitirán conocer otros mundos y personajes, identificarnos con ellos, imaginar, soñar y continuar nuestro camino como lectoras y lectores. Chicas y chicos, decimos que leer es una posibilidad de viajar, que nos transporta a otros espacios y escenarios. Pero así como muchas aventuras tienen que ver con viajes y expediciones, también podemos emprender viajes en el tiempo. Tal vez hayan leído algún libro que los haya transportado a tiempos pasados, otras épocas, otras costumbres. Pero ¿se han imaginado cómo sería si este viaje fuera hacia el futuro? Antes de pasar a nuestro texto de hoy, les hago una pregunta. ¿Cómo se imaginan el Perú en el año 3021? Hoy escucharemos un fragmento del cuento En el siglo XXIX, un día de un periodista norteamericano en el año 2889, del escritor francés y padre de la ciencia ficción, Julio Verne. Para que se hagan una idea, este cuento fue publicado el año 1889, es decir, 1000 años antes del tiempo en que se sitúa. Lo pueden encontrar completo en la página web de Lima Lee, de la Municipalidad de Lima. Los hombres de este siglo XXIX viven en medio de una hechicería continua, sin parecer darse cuenta de ello, abrumados de maravillas, permanecen fríos e indiferentes ante las que el progreso les aporta cada día. Todo les parece natural. Si la comparasen con el pasado, apreciarían mejor nuestra civilización y se darían cuenta del camino recorrido. Cuánto más admirables les parecerían nuestras ciudades modernas, con calles de 100 metros de anchas, con casas de 300 metros de altura, con la temperatura siempre igual, y surcado el cielo por millares de aerocoches y aeroómnibus. Al lado de estas ciudades, cuya población llega a veces a 10 millones de habitantes, ¿qué eran aquellos villorios, aquellas aldeas de hace 1000 años, aquellos París, aquellos Londres, aquellos Berlín, aquellos Nueva York? Poblaciones malaireadas y sucias por las que circulaban cajas saltonas arrastradas por caballos. Sí, caballos. Casi parece imposible creerlo. Si se representasen el defectuoso funcionamiento de los paquebots y los caminos de hierro, sus frecuentes colisiones y al propio tiempo su lentitud, ¿qué valor no concederían los viajeros a los aerotrenes y sobre todo a esos tubos neumáticos arrojados a través de los océanos y en los cuales se les transporta con una velocidad de 1500 kilómetros por hora? ¿No se gozaría finalmente más del teléfono y del teléfoto, diciéndose que nuestros padres se veían reducidos a aquel aparato antidiluviano que llamaban ellos el telégrafo? Cosa extraña. ¡Qué curioso!
Han pasado unos 130 años de la publicación de este cuento y varios de los avances e inventos que Verne imaginaba para dentro de 1000 años ya existen hoy. ¿Verdad? Por otra parte, si bien el cuento está situado en el siglo XXIX, también sería aplicable a nuestros tiempos, en los que vivimos casi sin capacidad de asombro entre tantos avances científicos y tecnológicos. Hoy los invito a hacer como Verne e imaginar cómo sería nuestro país dentro de 1000 años, qué nuevos inventos habría, cómo cambiaría la vida y las costumbres de los habitantes de esa época, cómo serían sus casas, sus medios de transporte, así como todo lo que puedan imaginar. Nos vemos la próxima semana, aquí en Leemos Juntos. Romina, te cuento que hoy invité a un joven que vive en una comunidad donde al parecer Impositive también intentó hacer de las suyas. ¿En serio? Impositive debe de estar tramando algo y eso me preocupa. Pero aprovechemos que ya estás con todo el ímpetu para conseguir la información y conversemos con nuestro compañero, quien seguro tiene algo muy importante que decirnos. Hola Romina y Mario. Hola, cuéntanos, ¿qué pasó? Yo vivo en una comunidad del distrito de Paicapampa, en la provincia de Ayabaca, Piura. Hasta allá fue el doctor Impositive. Dijo que estaba en una labor secreta en todo el Perú y estuvo ofertando a uno de mis vecinos una computadora. Sé que estuvo haciendo desorden. Además, se dieron cuenta de que la computadora era robada. Pero al final, entre todas las vecinas y los vecinos de mi comunidad, le dijimos que se fuera. Nosotros siempre buscamos mantener el orden y la seguridad con apoyo de las iniciativas de organización comunal, como es el caso de las rondas campesinas. Gracias por compartir tu experiencia. Como siempre, es muy negativa la actitud de Impositive. Y qué bien que en tu comunidad mantengan el orden y la seguridad. Eso va perfecto con nuestro programa de hoy. Chicas y chicos, nuestro objetivo para el programa de hoy es el siguiente: conocer cómo desde 1970 las rondas campesinas contribuyen a hacer frente al problema de la inseguridad ciudadana en el Perú. Esto, dentro de la experiencia de aprendizaje, peruanas y peruanos nos comprometemos en la construcción de una sociedad más segura. Gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes. Hasta pronto, Mario y Romina. Saludos a toda la promo 2021. Y la pregunta del programa de hoy es: ¿cómo se respondió al problema de inseguridad ciudadana en algunas zonas rurales de nuestro país desde 1970? Y para entrar en el tema, tenemos algunas preguntas dirigidas a las chicas y chicos de la promo. ¡Adelante! ¿Quiénes promueven las iniciativas de seguridad ciudadana en nuestros centros poblados rurales? En mi región, la seguridad ciudadana es promovida desde las autoridades, con participación de las familias, por cuanto todo acto de violencia afecta a todas y todos. En mi región, por ejemplo, en varias comunidades del ámbito rural, los líderes de las rondas campesinas convocan a asambleas para alcanzar acuerdos sobre la seguridad ciudadana, las medidas ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y la prevención para disminuir riesgos por desastres. También debaten y buscan soluciones a las denuncias que realizan los vecinos, siempre y cuando estén dentro de sus competencias y posibilidades resolverlas. ¿Conoces qué actividades realiza la organización de las rondas campesinas? Las rondas campesinas hacen vigilancia por turnos para resguardar los bienes de la comunidad, en las escuelas, puestos de salud, en la casa comunal, entre otros. Asimismo, en su jurisdicción vigilan las propiedades de los vecinos, especialmente los animales y bienes que poseen en sus viviendas. En mi región, en algunas comunidades, las rondas campesinas participan en faenas para construcción o mantenimiento de las obras comunales, como caminos, reparación de la escuela, entre otros, de acuerdo a sus posibilidades y buscando la distribución equitativa del trabajo. ¡Qué buenas respuestas! Ahora le doy la bienvenida a nuestro querido profesor Iván Figueroa. ¡Hola, profesor! Buenas tardes, Romina y Mario, y mis saludos también para toda la promo 2021. Efectivamente, en el programa de hoy, a partir del análisis de distintas fuentes, trataremos sobre
¿Cómo se respondió al problema de inseguridad ciudadana en algunas zonas rurales de nuestro país desde 1970? Les cuento. El reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, Ley número 27908, en su artículo 2, define la ronda campesina como las organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como las integradas por miembros de las comunidades campesinas, dentro del ámbito rural. ¿Y cuándo se originaron, profesor? Para contar sus orígenes, veamos dos casos. En Cajamarca, las rondas campesinas se formaron en 1976 en el caserío de Cuyumalca, en la provincia de Chota. Desde un primer momento, las rondas tuvieron como objetivo el combate a la delincuencia común y sobre todo a los abigeos, y por otro lado, el rechazo a la corrupción de autoridades, jueces y policías locales, cómplices de la situación de permanente inseguridad en que vivía la población de ese caserío en aquel momento. En Piura, en la parte de la sierra, se organizaron a partir de 1980 en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, como sucedió en el año 1983, cuando ocurrió el fenómeno del Niño y en medio del desorden y el caos, los delincuentes se apropiaron de ganado de todo tipo. Profesor, ¿y en qué se basan las actividades de la organización de rondas campesinas? El accionar de las rondas campesinas y comunales se basa en el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario, de acuerdo a Rodrigo de la Cruz, es definido como un conjunto de costumbres reconocidas y compartidas por una colectividad como comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico o religioso, etc. A diferencia de leyes escritas que emanan de una autoridad política constituida y cuya aplicación está en manos de esta autoridad, es decir, el Estado generalmente. ¿Existe alguna normativa o ley que les dé fundamento? Por supuesto. Para comprender mejor el marco legal del funcionamiento de las rondas campesinas a nivel nacional, les comparto lo que señala el artículo 149 de la vigente Constitución Política del Perú. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. ¿Y cómo están organizadas las rondas? Las rondas están organizadas básicamente a nivel de caseríos o estancias. Veamos. Los sociólogos John Stephen Gillitz y Telmo Rojas sostienen que en cada caserío los campesinos eligen por voto abierto y en una asamblea general de adultos un comité de ronda que pasa a ser la autoridad máxima de la ronda dentro del caserío. El comité de ronda divide el área y la población del caserío en sectores, cada uno de los cuales elige un delegado quien tendrá a su cargo el funcionamiento de la organización de rondas. Al regresar, después de la pausa, veremos la participación de las rondas ante algunos delitos y seguiremos aprendiendo. ¡Ya regresamos! Ya estamos de vuelta en ¡Aprendo en casa! Profesor Iván, prometió contarnos algunos delitos frente a los cuales intervienen las rondas campesinas. Efectivamente. Veamos el caso de Piura, en la década de 1990, tal como se muestra en las siguientes respuestas. Esta fue la encuesta realizada en mayo de 1989 a 102 familias en el distrito de Frías, provincia de Ayabaca, ante la pregunta: ¿con qué problemas se dirigiría usted a las autoridades? Es decir, jueces, policías, tenientes, gobernadores, etcétera, o a la ronda campesina? Se respondió así. Ante problemas como robos y abigeato, 7 familias eligieron dirigirse a las autoridades, mientras 95 a las rondas.
En peleas, borracheras y lesiones, 6 familias eligieron a las autoridades y 96 a las rondas. En problemas familiares y o conyugales, 50 familias eligieron a las autoridades y 52 a las rondas. En daños de cementeras o cultivos y daños de animales, 17 familias eligieron a las autoridades, mientras que 85 a las rondas. En conflictos por tierras, 42 familias escogieron a las autoridades y 60 a las rondas. En ofensas o chismes malintencionados, 14 familias eligieron a las autoridades y 88 a las rondas campesinas. Son diversas situaciones, profesor. Así es, Mario, y por eso las rondas campesinas han desarrollado una serie de actividades como las siguientes. Las rondas han enfrentado el abigeato y la consiguiente delincuencia que se desarrolla en las zonas rurales, principalmente del norte del país. Las rondas han intervenido en los conflictos cotidianos entre pobladores al interior de las comunidades, desde los domésticos y cotidianos hasta los de mayor gravedad. Las rondas recibían las denuncias de los pobladores, las cuales se trataban y resolvían en asambleas. Las rondas establecen grupos, turnos y rutas para la vigilancia nocturna y así buscan combatir el abigeato y la delincuencia. Profesor, ¿y nos podría mencionar algunos casos en los que haya intervenido la ronda campesina a lo largo de nuestra historia? Por supuesto, Romina. Para comprender la importancia de las actividades de las rondas campesinas, analizaremos diversas fuentes sobre su actividad entre los años 1976 y 2005. En cuanto al abigeato, los investigadores John Stephen Giglitz y Telmo Rojas presentan un caso del año 1979. Un grupo de ronda del caserío San Antonio detuvo a un individuo por sospecha del robo de un toro. Fue trasladado al comité de ronda, donde confesó el delito y también confesó que otros 10 animales que había robado en ese momento ya se encontraban en el corral. El comité de ronda, luego de acordar la detención por parte de la policía, lo entregó, así como los documentos de su confesión. Además, se pudo identificar a los dueños de 6 de los 10 animales robados, los cuales fueron devueltos. Tuvo final feliz esa historia, profesor. Aunque no son muy felices las circunstancias por las que nacen estas iniciativas, Mario. De acuerdo al investigador Hubert Ludwig, cuando el año 1980 los ronderos de la localidad de Hualcuy empezaron con su labor, el abigeato en toda la provincia de Ayabaca, Piura, había aumentado desmesuradamente, sin que la policía y el Poder Judicial hubieran logrado ponerle límite. Así lo narra un rondero de Ayabaca de iniciales GJ en una entrevista del 24 de junio del año 1990. Todas las ideas que se nos vino eran a falta pues que nosotros no teníamos ninguna garantía, ningún apoyo, por decir, de autoridades. Si no, no hubiera sucedido eso. Si la autoridad hubiese dado apoyo, garantía, hubiese frenado esa delincuencia. No se lo hacía. El problema más grave era el abigeato. De allá ya resultan asaltos, estaban asaltando ya las casas. La gente se propuso salir adelante en su lucha contra la inseguridad, como lo demuestra ese tipo de testimonios. Así se da la participación ciudadana. Y también hay casos de conflictos cotidianos entre pobladores. Por ejemplo, en Cajamarca, según lo investigado en 1985 por los sociólogos John Stephen Giglitz y Telmo Rojas, los comités de ronda de Cajamarca, en algunos casos, y en otros, los delegados y los jefes de ronda, empezaron en muchos caseríos a resolver todo tipo de disputas locales. Han amonestado a los que consumían bebidas alcohólicas, pleitistas y otros que hayan interrumpido la paz y han resuelto peleas entre vecinos y entre esposos. En el pasado, la mayoría de estos problemas habrían sido de competencia de los vicegobernadores locales o de los jueces de paz. Las rondas también han intervenido en disputas locales menores, de carácter civil y que se resuelven en pocas horas. Por ejemplo, ¿quién es el verdadero dueño de un pollo?
dónde está el límite entre las propiedades, entre otros problemas. Mientras que para el caso de Piura, el antropólogo Ludwig Huber y la antropóloga Karin Apple plantearon que, al mismo tiempo que el abigeato, la ronda se dedicó a otro de los problemas que atormentaban a la Sierra Piurana, la violencia cotidiana entre sus pobladores. ¿Y tiene usted algunos otros ejemplos de atención a denuncias de los ciudadanos, profesor? De todas maneras, Mario, según los investigadores Ismael Muñoz, Maritza Paredes y Rosemary Thorpe, en el año 2005 se formaron las rondas femeninas en la localidad de Pueblo Libre, en la región San Martín, impulsadas por las rondas de varones y dependencia de las autoridades locales. Estas rondas femeninas se ocupan de casos de mujeres desde robos hasta violencia familiar y maltrato infantil. El testimonio de la rondera de iniciales RJ nos narra cómo surgieron las rondas femeninas en su comunidad. En asamblea, varones y mujeres se reunieron y ahí nos nombraron en una asamblea pública. Asumimos voluntariamente para trabajar por nuestro pueblo. Hemos trabajado estos meses más o menos un año. Las mujeres vemos por primera vez casos de robo. También vemos distintos casos de niños. ¡Qué grandes lecciones de participación ciudadana nos dejan estos casos, profesor! Además, debemos recordar otras iniciativas de las rondas. Por ejemplo, en 1985, los sociólogos John Stephen Giglitz y Telmo Rojas señalaron que en Cajamarca usualmente un grupo de ronda patrulla en cada sector las trochas, los caminos, los pastizales y las tierras agrícolas, generalmente desde un poco después del ocaso hasta cerca del amanecer. Estos sociólogos detallan que las rondas solicitan identificación a los desconocidos que transitan por la comunidad. Si los miembros de la ronda están convencidos de que los motivos de la persona para estar fuera de casa son legítimos, la dejan seguir su camino o lo acompañan a su destino o hasta el límite con el caserío vecino. De lo contrario, en ocasiones solicitan al transeúnte que pase la noche haciendo ronda con ellos. Y eso también fomenta la participación de los demás ciudadanos, pues todas y todos damos una mano en la lucha contra la inseguridad. Y les comparto un caso más. El antropólogo Serafín Osorio Bautista y el jurista Will Marcelino Ruiz señalaron que en un pueblo en proceso de crecimiento como Pueblo Libre, en la región San Martín, las rondas campesinas empezaron a organizarse en el año 1986. Inicialmente para cuidar sus bienes y organizar las faenas comunales para la construcción o mantenimiento de la infraestructura de uso público. Es así que el fundador de las rondas campesinas de Pueblo Libre contó lo siguiente. En la ronda organizamos un comité con su presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. Luego se designan jefes de grupo. Los jefes de grupo manejaban una patrulla de 20 hombres y ellos hacían servicios nocturnos. El servicio de noche era cuidar el orden del pueblo, rondar porque robaban. Cualquiera preguntaba, ¿no hay ningún desperfecto en el pueblo? Ellos me decían, no hay, señor. Y se iban a descansar. De esa manera, yo invito a todas y todos en el país a reflexionar sobre cómo hoy en día las rondas campesinas siguen contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Profesor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya hemos llegado al final del programa. Las gracias a ustedes, Mario y Romina. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Mario, el programa ha estado genial. ¿Revisamos cómo vamos en nuestro camino de aprendizaje? Reconocer la participación de las rondas campesinas ante el problema de la inseguridad ciudadana en algunos ámbitos de la zona rural de nuestro país desde 1970. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Ya vencimos al Doctor Impositive? No me hagan reír. Más bien, tengo una sorpresita para ustedes. Viajaré por el tiempo para difundir la inseguridad ciudadana. ¿Qué haces, Impositive? ¡Es
Eso de difundir la inseguridad ciudadana que menciona Impositive es aterrador. Es cierto, Romina, pero estoy seguro de que mientras tengamos iniciativas y estemos mejor organizados, haremos frente al problema de la inseguridad ciudadana. Y será más complicado para Impositive salirse con la suya. Pues sigamos aprendiendo y compartiendo. Sí, nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!